Hola a todos, hoy vamos a hacer otro vídeo tutorial sobre herramientas, como ya hemos hecho otros tres anteriores de selección, transformar y pinceles, y hoy nos vamos a centrar en las herramientas de retoque. Voy a hacer este tutorial que me va a servir tanto para explicar las herramientas de retoque como para la práctica, una de las prácticas que es... nos vamos al curso, os la voy a mostrar en multimedia. Es la práctica en la tarea 5, es la práctica de eliminar elementos concretos, que ya lo vimos en su día en clase, pero aprovecho el tutorial y os lo explico nuevamente. Entonces, eso lo vamos a hacer con las herramientas de clonado y saneado. Así que uso la práctica para explicar esas dos herramientas y luego os muestro alguna herramienta más de retoque. Lo primero, vamos a abrir la imagen base. Vale, aquí la tengo, la abro, ya os mostré en su día que podemos abrir las imágenes arrastrando. Y bueno, la herramienta de clonado, que es esta de aquí, trabaja con el tema de los pinceles, que ya vimos en su día un poquito el tema de pinceles. Y bueno, pues podemos cambiar el tamaño del pincel, todas esas opciones que trabajamos pues al usar el lápiz o el pincel o la goma, el aerógrafo, si recordamos el tutorial de pinceles. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta de clonado? Lo primero que tenemos que seleccionar es un punto desde el que clonar. Para ello, tenemos que pulsar el control, ¿veis? Y desde el punto donde pulsemos el control será el punto de clonado. A partir de ahí vamos pintando y lo que van haciendo es clonar lo que estamos dibujando. Por ejemplo, os voy a hacer un ejemplo más claro. Si selecciono este punto y ahora me lo llevo aquí, ¿veis? Vamos a clonar parte de la montaña. Entonces, ¿para qué nos puede ser muy útil esta herramienta? Pues para eliminar algún elemento concreto de una imagen. ¿Cómo? Pues utilizamos el fondo, perdón, utilizamos el fondo de la imagen y vamos copiando, ¿veis? Vamos copiando parte de la imagen. Tenemos que ir haciendo varias veces, eh, tenemos que ir cambiando el punto desde el que clonamos. No podemos clonar siempre desde el mismo porque cada zona tiene un brillo determinado. Entonces vamos copiando en las zonas oscuras, pues cogemos una zona, un elemento más oscuro, y en las zonas claras pues cogemos un punto de clonado pues más claro. ¿De acuerdo? Entonces vamos retocando la imagen, ¿veis? Y vamos clonando hasta que quede más o menos a nuestro... que quede bien, ¿no? Esto cuanto más precisos seáis, pues mejor quedará. Y una vez ya hayamos retocado aproximadamente el clonado, veis que quedan cortes un poco bruscos, pues lo que utilizamos es esta otra herramienta de retoque que es saneado. Esto lo que va a hacer es igualarnos un poco todas las zonas. Funciona igual, tenemos que coger un punto base con el control presionado y luego nos llevamos la copia. Y como veis, pues poco a poco vamos eligiendo puntos bases, nos va suavizando un poco eh, las selecciones que vayamos haciendo. Las copias nos las va suavizando ligeramente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí cada uno, según lo cuidadoso que sea, pues quedará mejor o peor. Pero poco a poco, de esta manera, vamos a poder eliminar prácticamente cualquier elemento de una imagen. Si ahora ponemos el porcentaje al 100% aquí abajo, pues ya veis que más o menos todo el cable que había ahí, pues lo hemos borrado y ha quedado bastante bien. Tendríais que ir trabajando todos los puntos de la imagen para terminar la práctica y podríais borrar todos los elementos de escalones, los cables, etcétera. Y bueno, esta sería la práctica. Solamente con esas dos herramientas seríamos capaces de hacerla.
y os voy a explicar alguna herramienta más de retoque. Aquí tenemos el enfoque, que el enfoque lo que nos sirve, si nosotros vamos aplicando con el pincel de enfoque, esta herramienta lo que va a hacer es, podemos hacer que enfoque y que desenfoque. ¿Veis? Ahora mismo la tenemos en la opción desenfocar, que aparece aquí abajo. También funciona con pinceles, así que podríamos cambiar el pincel y, y enfocar con un pincel diferente, más duro, más grande, más pequeño. Y aquí ya digo, están las opciones de enfocar o desenfocar. Pues en cada momento podremos usar, veis cómo se ha ido difuminando porque lo he ido desenfocando. Pues en cada momento pues usaremos una u otra según nos sean convenientes. Yo no le he sacado demasiado partido a estas herramientas, pero bueno, quizá a alguno les sirva para enfocar algún detalle de la foto que está un poco desenfocada, quizá le funcione bien. Y luego tenemos la herramienta emborronar, que yo tampoco le saco mucha utilidad y lo que hace, como su nombre indica, es pues me crea un borrón en la imagen según el pincel que elijamos, según lo duro que sea el pincel. Pues así, si cogemos un pincel con los bordes difuminados como este, pues podemos hacer un emborronado más sutil. Yo esta herramienta no os he hecho ningún tutorial de una aplicación práctica porque es que prácticamente no la uso para nada. Pero bueno, os la cuento por si alguno estáis interesados. Tendríamos algún retoque, alguna herramienta más de retoque, pero yo las he usado tan poco que no me merece la pena explicarlas. Si alguno las queréis trabajar con ellas, pues las seleccionáis y veis cómo funcionan. Y así, en el tema de retoques, os tendría que hablar, voy a volver la imagen al principio, os tendría que hablar de brevemente de algunos retoques que se pueden hacer con GIMP, como los que hacíamos a través de la página iPizzi. Pues aquí también se van a poder hacer de ese tipo de retoques, se van a poder aplicar filtros y demás. Pero yo os recomiendo la página que os había dejado porque era mucho más sencilla. Aquí hay muchas opciones, pero bueno, os las cuento así muy rápido para que tengáis una idea de dónde están. Entonces, algunas opciones que podríamos retocar serían en, en herramientas, perdón, no, en herramientas no. Tenemos por un lado los filtros, que existen todo este tipo de filtros. Entonces, vosotros, estas son como carpetas de filtros y dentro de ellas hay aún más filtros. Pues podéis irle dando algún filtro de estos y ver cómo quedan. Hay muchos tipos. ¿Veis? Aquí os sale una previsualización de, de cómo queda. Podéis tocar un poquito los parámetros del filtro y cuando quede como la previsualización como vosotros queréis, pues le damos a OK y veis, pues nos aplica ahí muchísimos tipos de filtro, desenfoques, hay distorsiones, luces, hay muchas cosas. Así que os invito a que le paséis algunos filtros a las imágenes, que sería igual que en el programa este por internet, pues funcionaría exactamente igual. Solo que allí encontraréis unos y aquí pues vais a encontrar otros filtros diferentes. Y también podemos tocar algunos parámetros en el apartado colores, que estas son iguales también que las que utilizábamos en el programa, pues ajustes de los colores de la imagen. Esto ya os digo que hay que saber un poco para tocar todos estos parámetros. Yo no os puedo dar muchos datos porque no sé mucho de retocar fotos. Yo normalmente cuando tengo que retocar algo, lo que hago es ir moviendo estos parámetros hasta que me queda la imagen con las tonalidades que a mí me parecen apropiadas para esa imagen. Entonces, bueno, sabed que aquí en colores pues podemos tocar muchos parámetros. El balance, el tono lo que hace es cambiarnos la imagen de, de colores. Podemos irnos a unos tonos más,
más morados, hay muchas modificaciones que se pueden hacer. Igual que con los filtros, os invito a que las vayáis investigando cada una. Cambios de brillo, si la imagen ha salido un poco quemada, pues podéis tocar el brillo para que no salga tan clara, y el contraste para, ¿veis? Brillo y contraste son unos parámetros que sí que son bastante fáciles de tocar, y entonces así le podéis dar el aspecto a la imagen y corregir algunos errores, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es todo en cuanto a retoque de imágenes. Quien quiera saber un poquito más, pues os invito a que trabajéis con todas estas herramientas y que toqueteéis todos los parámetros, porque es como mejor se aprenden cómo funcionan. Así que nos vemos en el próximo video tutorial. Un saludo para todos.